No, bueno. Quiero saludar con enorme cariño a Oscar Kaufman, director general de Streamix Lab. Teníamos un invitado el día de hoy que pues no pudo acudir porque recibió amenazas. Alguien se enteró que estaría por aquí y pues recibió amenazas diciendo cuidado con lo que vas a decir con el tema de las encuestas. Y yo te doy a ti la bienvenida con mucho cariño, Oscar. Me quedé helada con este asunto porque no podemos ser amenazados por pensar distinto, por dar información que consideran desinformación, porque es una crítica. En efecto, gracias por la invitación y gracias nuevamente por tenerme aquí con tu público querido. Pues sí, en realidad a mí me dejó muy sorprendido que mi querido amigo no pudiera acompañarnos hoy. Es un hombre ya mayor, tiene 70 y tantos años. De hecho, fue uno de los iniciadores y arquitectos de los PREPs famosos, de las encuestas y de los sistemas básicamente de conteo rápido que iniciaron hace algunos años. Y doctor en matemáticas, un tipo con una altísima preparación en el tema estadístico. Y pues, ¿qué te puedo decir? Evidentemente ha sido un crítico bastante férreo del tema de las encuestas desde una perspectiva en la que se están utilizando más para la propaganda política más que necesariamente para informar al público, y esa parte pues creo que no solamente es controversial y es fuerte y ha sido motivo evidentemente de mucha crítica en lo personal, porque pareciera que todas las encuestas o que las encuestas son un indicador fehaciente de lo que va a ocurrir en el 1 de julio, ¿no? Y yo creo que hay todavía elementos que están ahí. El arroz no está cocido, en palabras coloquiales de todos estos grupos que están diciendo que ya se coció el arroz, ¿no? Es que el arroz no puede estar cocido hasta que lo echas. Es decir, tú puedes tener una campaña, buena, mala, regular, pero qué desgracia es que no le des el lugar adecuado a una votación, al voto silencioso. Es que la parte que nos ocupa en esto, te voy a decir que un poco la crítica de Carlos es que dice que todas las encuestas favorecen a Andrés Manuel López Obrador, todas, por lo menos la mayor parte de las encuestas grandes, hoy le dan una ventaja muy importante, superando el 50% de las preferencias. En muchos de los casos la distancia entre el segundo lugar o con el segundo lugar es de más de 20 puntos o incluso más. Cada vez que surgen estas encuestas se festina la diferencia y se festina el avance, por lo menos percibido, de Andrés Manuel. Y pues obviamente la lógica nos dice, pues no todas las encuestas pueden equivocarse. El otro día me decían, es como meterte al periférico en sentido contrario y pensar que todos vienen equivocados excepto tú, ¿no? Al mismo tiempo hay un impulso muy grande a tratar de ganar la mayoría del Congreso también, el famosísimo carro completo que fundó el PRI hace muchos años. Sí. Y obviamente esto genera, no solamente en los grupos que no estamos de acuerdo con Andrés Manuel, pues obviamente una zozobra emocional tremenda y obviamente la sensación de que ya se coció el arroz, de que ya no hay nada que hacer. Empresarios, mucha gente pues ya se empieza a preparar a esto. Y por otro lado, evidentemente en la gente que está a favor del movimiento de Andrés Manuel, pues la consigna de que si se pierde va a ser un fraude y de que forzosamente las encuestas tienen que tener la razón y entonces que se va a desatar el tigre, ¿no? Entonces es una contraposición tremendamente fuerte en términos de opinión pública, cuando la realidad es que la forma en la que se están presentando muchas de las encuestas está siendo, en el mejor de los casos, inexacta y en algunos incluso hasta engañosa. No se toma en cuenta que entre el 50 y el 60% de las personas a las que se les pide
participar en la encuesta, no contestan, no contestan o deciden que no han decidido, no han tomado una decisión. Y esto, pues obviamente, ¿cómo podemos esperar que las encuestas sean fehacientes, sean reales, cuando la mitad no está respondiendo? Entonces, estadísticamente se puede probar y pues es un poquito como cuando haces un plan de negocio en Excel, pues el Excel aguanta todo, la estadística también, en alguna forma, cuando la tomas en esas condiciones, pues también hay manera de justificar con los modelos estadísticos el que se está dando una cifra exacta. Sin embargo, cuando la mitad de las personas no responden, y no responden no porque no sepan, sino porque eligen no responder, pues obviamente te asusta un poquito, ¿no? Oscar Kaufman, para irnos a pausa. Las encuestas, en la historia de las encuestas, que lo platiqué el lunes, aquí conté la historia de las encuestas este lunes para arrancar el periodismo de vida. Y pues hasta hace poco habían tenido como su lugar. Hasta hace poco habían sido muy precisas pero llevan varios del 2015 quizá para acá que le están fallando en los resultados, en las predicciones, por decirlo así. Son una probabilidad, pero no una determinación. Son una gran herramienta. El único punto en el que no estamos nosotros de acuerdo con esto es que sea la única herramienta que se toma en consideración. Las encuestas miden y son una métrica y son una fotografía de un momento con un grupo de personas que se toman, pero no necesariamente son el único, o debería ser el único indicador. Mira, te doy un ejemplo. Entre 2015 y 2017 hubo elecciones en 19 entidades y la alianza Morena-PT-PES obtuvo apenas el 17% de 44 millones de votos emitidos. La tendencia política de un país no cambia tan radicalmente en 3 o 4 años. Son procesos de tendencia de cambio. Y más cuando tienes partidos que tienen una mayor competitividad electoral, como es el PRI en específico, ¿no? Sobre todo a nivel de voto rural. Morena no tiene tanta competitividad porque Morena es Andrés Manuel. Es lo que él va haciendo y lo que va sembrando. No dudo que no lo vaya a tener, pero pues pongámoslo un poquito en tela de juicio. Esto es un tema que tiene que ver específicamente con un cambio social, y los cambios sociales en una sociedad tan resistente al cambio como somos los mexicanos, no se da de un día para otro. Vamos a una pausa. Tus datos, por favor, Oscar Kaufman, tus datos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y esto del PREP, de por qué nuestro amigo no pudo venir por amenazas, ¿qué significaba? ¿Y qué significa ahora que pues parece no lo tendremos, no? Pues mira, no lo sé. Yo la verdad de las cosas es un poco lo que el argumento que me dio, me mostró algo de lo que llegó a su pantalla. Evidentemente se asustó mucho. A mí me parece, pues bueno, que como toda táctica intimidatoria, pues tienes que darle el valor que tiene, ¿no? Finalmente están tratando de intimidarte, no están agrediéndote más allá de lo que tendría que ser. Ahora, bueno, para una persona evidentemente que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, a ti y a mí, pues obviamente todo el tiempo nos llegan de todo tipo de cosas en las redes y ya nos acostumbramos, pero al final del día, pues no todo el mundo tiene la piel tan gruesa, ¿no? Tus datos, Oscar, por favor. Encantado. Bueno, yo soy director general de Streamix Lab. Nuestro website es www.streamixlab.com y mi correo electrónico es oscark@nstmx.com. Y tenemos acceso, evidentemente, también estoy presente en Twitter y estoy presente en las redes sociales, de alguna manera también con algunos blogs. Hasta que suceda, pues, hasta que venga una votación y hasta que venga un resultado. Mira, a nosotros nos tocó verlo cuando participamos en el proceso electoral en Argentina. La verdad es que en su momento ninguna de las encuestas indicaba la victoria de Macri, las encuestas como tales. En términos estrictos, hoy que se toma en consideración elementos que tienen que ver más con la opinión y con la intención y con la afinidad. Cuando haces análisis en redes sociales, normalmente esos 3 elementos vienen muy vinculados para determinar la conducta de las personas y en un momento dado hacer una predicción de quién puede o por quién puede votar.
Como dije, la encuesta es una fotografía instantánea de un grupo de personas elegidas, que normalmente son elegidas al azar, pero cuando tienes un porcentaje tan alto de personas que declinan participar en la encuesta y después no los tomas en consideración, los descuentas como personas que no te respondieron, pues se afecta evidentemente o de manera artificial las expectativas de intención de voto. Quieras o no, podemos ponerle todos los modelos estadísticos que quieras. Al final del día este tipo de cosas tienen una falibilidad específica. Y esa se incrementa cuando tienes un porcentaje tan alto de personas que deciden no participar, ¿no? Un gran amigo que es Clemente Cámara, por cierto, a quien le mando un saludo con mucho cariño, se encuentra en Chihuahua, anda por allá con Juan Barrio, que es el líder de los productores de la nuez, que por cierto, paréntesis, estamos ya en número 1 a nivel mundial. Wow. En el asunto de la nuez. Esto creo que es muy, muy importante. Es el primer productor mundial, México, de nuez. Entonces, bueno, pues un abrazo a todos los productores, paréntesis, en Chihuahua, a todos ellos, a Juan Barrio, a Clemente Cámara, que está por allá. Y Clemente hizo una campaña que me parece muy interesante en función de esto. Se llama así, de hecho, la imagen es un perfil que es una boca, la boca de mujeres, hombres, con el dedo señalando como silencio. Voto silencioso. ¿Qué te significa el voto silencioso? ¿Por qué es tan importante el voto silencioso en nuestro país? Vaya, en unas elecciones, no importa el país que sea. Mira, yo creo que finalmente la importancia, primero que nada, de no ser influidos por tendencias externas, de tener un voto razonado. Yo más que un voto silencioso te diría, tiene que ser un voto muy razonado. Yo creo que hay pros y contras en todos los candidatos. Hay cosas muy, muy rescatables de algunos, hay cosas muy poco afortunadas para no ser tan categórico de otros. Y en términos estrictos, yo creo que es importante que realmente lo que tenemos que hacer más que otra cosa es promover que la gente salga a votar, promover que los millennials, sobre todo, no voten de una manera inercial o no voten de una manera no pensada o de una manera emocional. Yo creo que el gran diferenciador que ha tenido esta elección y que está teniendo esta elección con respecto a todas las anteriores es que estamos particularmente enojados. El enojo y la visceralidad que estamos demostrando, el quererle probar al PRI que no lo queremos, que es nefasto, que ha sido terrible todos estos años, nos está haciendo tomar decisiones que pues es básicamente por estar enojado contigo me echo un trago de arsénico, ¿no? Yo no sé si necesariamente esa sea la mejor solución para Miren, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que ha hecho el PRI este sexenio es verdaderamente aterrador. O sea, el saqueo, el robo, la corrupción, la impunidad. Es tan indignante. Es tan indignante. Lo hemos señalado en este micrófono, ¿no? De manera contundente. A mí no me pueden decir en lo absoluto que no le he dicho al señor presidente lo que pienso como ciudadana y como desde esta trinchera representando a miles y millones de mexicanos, ¿no? No sabemos para dónde ir. He hablado con mucha gente en este micrófono, mucha gente, Oscar, contigo. He hablado con gente que me dice, Fer, la corrupción no se termina de la noche a la mañana. Así es. O sea, la impunidad no se termina de la noche a la mañana. Hemos hecho ejercicios de qué tan corruptos somos nosotros. Mira, ayer veía yo con el tema de Trump de los niños, por ejemplo, veía yo los tweets que le hace la gente, los mismos electores. Había una persona, una norteamericana, que le escribía, esto es realmente quienes somos los norteamericanos, es el reflejo de quienes somos. Lamentablemente está diciendo una verdad como una catedral. En realidad, la gente que votó por Trump, y pues mucha gente evidentemente también votó por un cambio, votó por no estar de acuerdo con el régimen liberal por muchas razones, y de repente pues fue tomarse el arsénico por estar enojados, ¿no? Y hoy pues obviamente mucha gente sí está muy enojada y muy
muy triste por lo que está ocurriendo, porque finalmente está proyectando una imagen de los Estados Unidos y de los norteamericanos que probablemente es injusta. Es un tema muy complejo. Yo creo que estamos dejando en manos afuera de nosotros lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros no somos mejores ciudadanos. Aquí hemos hecho el ejercicio. Yo creo que hay que invitar a todo tu auditorio, evidentemente, a que hagamos un voto muy pensado, un voto un voto en frío, sin querer castigar a nadie, sin querer beneficiar a nadie y sin esperar cambios mágicos en un sistema que afortunadamente, digo yo, a mí me tocó vivir los 70s y me tocó vivir la época de Echeverría y de López Portillo y perdón que lo diga, pero sí, estamos mejor que antes. Yo no creo que estemos igual que como estábamos en la época de Echeverría, con el proteccionismo y con las políticas populistas que había en ese entonces. Y claramente a mí en lo personal no me gustaría regresar a ese entorno. Quizá lo que me preocupa más son la forma en la que se dan cierto tipo de declaraciones que indican que fuera hacia allá. Si no, yo sería el primero. A ver, yo sí creo que México requiere un gobierno mucho más social, pero mucho más socialdemócrata, no llevarnos a un atraso o a un proteccionismo o a un cierre, a un decir estas últimas declaraciones de al diablo con su educación de calidad, pues a mí me parece terrible. Yo creo que si algo nos están enseñando los indostanos y nos están enseñando los coreanos es que la educación tiene que ser de calidad para que el país avance. Tiene que haber, no todo mundo tiene que ser universitario porque nació en ese país. Hay gente que tiene que además tiene mucha más habilidad para una actividad técnica, para un oficio. Se han ido perdiendo oficios increíbles en México porque se ha denostado la posibilidad o la legitimidad del oficio de carpintero o de plomero o de muchas cosas, ¿no? Quiero compartirles que desde ayer en la noche traemos una conversación, un diálogo. La esposa de Andrés Manuel López Obrador en Twitter. Yo hablo de un tema de populismo, ella me responde, me pide que defina. Yo le digo, pues más allá de definir en 140 caracteres, ¿por qué no vienes a este micrófono? La invitación está abierta para ti y por supuesto para tu esposo, para Andrés Manuel López Obrador. Me dice que ella vive una vida muy en paz, muy tranquila, llena de felicidad, cosa que me parece una bendición, qué bueno que sea así. Hemos estado en este diálogo contestándonos a través de Twitter. Yo he sido pues muy clara y muy contundente en lo que quiero expresar. Insiste la gente en que conteste qué es populismo y me parece que pues hacerlo a través de Twitter es un poco complicado, ¿no? Son muy pocos caracteres. Pero hay un populismo negativo, hay un populismo que es esta forma de caracterizar a los gobiernos que buscan entregar bienes a la sociedad sin obtener mayor remuneración de los ciudadanos que su voto. Esta entrega de bienes se hace como condición de manipulación de las carencias sociales. Y así, personajes aparecen como dadores o benefactores de los segmentos más vulnerables y marginados, manipulando sus creencias, a veces sus conciencias, su propia realidad. Pero también está el tema del Estado benefactor, que fue muy popular en los 70s, que provenía evidentemente de la influencia soviética. Y ese Estado benefactor que todo lo proveía y que generaba bienestar para todos y que generaba una serie de cosas, pues ya probó ser completamente anacrónico, no funciona, por lo menos no en un entorno globalizado. No podemos meternos en una cúpula en la que solamente México opere de esa manera y el resto del mundo avance con otra dinámica, ¿no? Bueno, si la entrega de bienes fuera una contraprestación a las actividades productivas, pues temporales o condicionadas a un trabajo, bueno, el círculo es virtuoso, pero te doy sin nada a cambio más que creas en mí, veas por mí y votes por mí, pues no. Es ofensivo, ¿eh?
Hablabas ahorita de los productores de nuez. Es ofensivo. Hablabas de los productores de nuez. Tú imagínate que no tuviéramos competitividad en la producción de nuez, porque pues obviamente la gente que trabaja en la nuez pues recibe algo mejor por parte del Estado benefactor. Pues evidentemente el negocio de la nuez pues deja de existir. Y estoy siendo tremendamente simplista, pero la realidad es que tenemos un Estado que ha ido avanzando precisamente porque vivimos en un mundo encarnizadamente competitivo, globalizado y tremendo, ¿no? Es que a mí lo que me parece que es un populismo llevado a un autoritarismo importante es, o sea, yo te apoyo porque tú eres vulnerable. O sea, yo te apoyo porque tú estás jodido. Porque esa es tu única condición, serlo y estar. Porque si no eres mafia del poder, si no, no te apoyo. Eso a mí me parece, esa vulnerabilidad, usar la palabra pueblo, pobreza, esa vulnerabilidad, y no el trabajo o la producción, no decir yo te puedo mejorar las condiciones para que tú tengas trabajo y sepas sacarte adelante. No, yo te regalo, yo te doy. Tú no puedes, estás jodido, pobre. Pues no, a mí, o sea, si eres vulnerable recibes mi apoyo, si no, pues no te lo doy, ¿no? Si no, te lo quito porque pues tú sí eres productivo, ¿no? El otro no tiene, cuidado. A mí eso me da escalofrío, ¿no? Los países que ayudan a sectores vulnerables lo hacen condicionando la vida productiva, trabajar, producir a plazos cortos, medianos, largos. Así es una forma de sostener la mediana, la grande empresa, la pequeña. No existe un gobierno sin eso. Sin duda. O sea, el que da el trabajo es el empresario, no el gobierno. Entonces a mí me preocupan mucho esos discursos. ¿Ven cómo esto no lo puedo definir en 140 caracteres como doña Beatriz me pide, ¿no? Por eso le invito al micrófono, porque el populismo recoge riqueza de unos para repartirla en otros, pero sin mayor argumento que la igualdad. Igualdad en ingresos, obliga a igualdad en trabajo, en producción, en capitalizar oportunidades de generación de riqueza, ¿no? O sea, la premisa de este populismo es quitar a unos para dar a otros, creyendo que eso es distribuir la riqueza, cuando eso no es. Es decir, la distribuimos, y luego, ¿quién se preocupa por generarla o incentivarla? Aquí lo que me preocupa es el desamparado es convencido que dejará de serlo con el proteccionismo de un líder que en el fondo lo ofende a ese que no tiene por hacerlo sentir inservible. Eso a mí sí me parece preocupante. Entonces, bueno, yo invito a Beatriz, evidentemente los espero en este micrófono, Andrés Manuel López Obrador, para poder justamente debatir y discutir en torno al populismo, porque en lo único que sí no estoy de acuerdo es que se me diga que yo desinformo porque critico. Porque tienes un punto de vista distinto. Es un punto de vista distinto al de ustedes, y a mí lo que me preocupa enormemente, y lo pongo en la mesa, es que, o sea, yo abro este micrófono con mucho gusto, lo platicamos, pero de ahí a poder, o sea, para mí aceptar la crítica es un acto fundamental en una democracia. Pero además, Fernanda, yo creo que no eres la única que piensa distinto. Yo creo que habemos mucha gente que pensamos distinto porque lamentablemente no nos han convencido los argumentos, porque los argumentos nos han estado carentes realmente de elementos con los cuales, por lo menos quienes tenemos una formación distinta o leemos o hacemos una serie tenemos una visión distinta del mundo, déjame verlo desde esa perspectiva, pues no nos han convencido. Es que a mí o sea, el gobierno, el populismo, que me dicen es dar las tarjetas de Soriana. No confundamos. Eso es un acto de corrupción.
Eso es un acto de corrupción que debería de ser sancionado. Punto. Eso es lo que el famoso pueblo mexicano ha esperado toda su vida, que le den algo para entonces ejercer su derecho. Eso es otro tema. El populismo autoritarismo del que yo estoy hablando resulta que porque yo critico o porque cuestiono, porque dicen que van a hacer, pero no dicen cómo, no dicen de dónde lo van a sacar, no dicen cómo van a promover la producción, en fin, hay un mundo de cuestionamientos en el limbo que se responden con chistoretes, ¿no? Como el canallín y el... Yo no quiero que me contesten con chistoretes. O con ocurrencias. No, yo quiero ideas claras. Quiero tener mi voto informado. Pero sí sería un ejercicio vital, porque los gobiernos justamente populistas autoritarios, que parece que hoy son normales en el mundo, pues son reacios a la crítica, ¿no? Sería un ejercicio vital para justamente la democracia, ¿no? El poder estar en desacuerdo para entonces luchar juntos por algo. Yo también quiero que le vaya bien a los mexicanos, yo también quiero que le vaya bien a los pobres, yo también quiero sacar adelante a mucha gente, porque a mí me ha ido bien, porque tengo una trinchera que me parece puedo aprovechar para poder ayudar, pero de ahí a regalar a diestra y siniestra, yo creo que tú vales más que eso, ¿no? Sí, está padre estirar la mano para 3,000 pesos, ¿no? Pero ¿y luego? Cuando se acaben, ¿quién va a producir? Es larga la discusión, por eso el micrófono siempre está abierta, ¿no? Abierto en este sentido. Y bueno, pues esta es la explicación que más o menos puedo, con 9 minutos de retraso a corte comercial, pues dar sobre lo que creo que es preocupante sobre el populismo, ¿no? Preocupante. En fin, gracias, Oscar, por estar con nosotros.